En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llegaron a Siquem, los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en búsqueda de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en este pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Bien, con seguridad que muchos hemos escuchado esta historia de José vendido por sus hermanos, vendido por envidia. Yo pienso que también uno tiene que cuidarse mucho de ese punto, más como decirles a los papás que a veces sin darse cuenta despiertan la envidia de sus hijos, ¿sí? A veces se les nota mucho el afecto de un hijo por el otro y puede ser por protección, puede ser por necesidad, por lo que sea. Pero de todas maneras yo los invito a que se pongan a pensar de que eso puede provocar una envidia entre hermanos y eso puede provocar una pelea, una rivalidad. Bueno, eso puede encadenar una guerra fuerte en familia. Y vuelvo y repito, puede ser que no sea que usted ame más a un hijo que a otro, sino que sienta que este necesita más protección, que este necesita más amor, que necesita más cariño, necesita más ayuda, lo que sea. Divinamente usted puede explicarlo y está bien, se puede entender. Pero lo que tienes que entender también es lo que estás despertando en las personas que lo están viendo. A veces los seres humanos se nos olvida eso. Pensamos que porque yo hago las cosas y son buenas, son divinas, pero ¿qué está sintiendo la persona que me está viendo? ¿Qué están sintiendo las personas que están alrededor de mí? Hay cosas buenas que por más buenas que sean, terminan siendo malas. Aprendas en esa frase y nunca la olvide. Hay cosas buenas que por más buenas que sean, terminan siendo malas. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa. Quizás uno puede sentir que una persona necesite más protección y necesite más ayuda, necesite más amor y todo está bien, pero en el afán de darlo causa envidia, causa rivalidad, causa división, causa rencor, causa una guerra entre hermanos o entre familias. Así que uno tiene que cuidarse de ese punto. Yo los invito a que se cuiden y a que reflexionen. Listo, esta es la primera parte. Después, obviamente, y para no alargar mucho esta lectura, viene un tema que de pronto se esconde en el texto y es el tema de hasta dónde uno puede llegar por envidia, sin pensar. Yo siempre los invito y cuando sientan envidia, traten de controlar sus emociones.
traten de aclarar sus sentimientos y refrenarse en un poco, porque uno puede hacer muchísimas cosas por rabia, por envidia. La envidia es un sentimiento que acaba con uno, ¿sí? O sea, la envidia es un sentimiento que empieza acabando con los demás y termina acabando con uno. Entonces, por ese lado es muy importante revisar, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno empieza haciéndole daño al otro. Por envidia, entonces le hacemos daño al otro y podemos tener toda la razón. Pero cuando nos llenamos del sentimiento de envidia, nos tenemos que dar cuenta que estamos acabando con nosotros mismos también. Nos estamos destruyendo a nosotros. Entonces, revisemos ese punto que también es bien necesario. Dos cosas y apréndansela. Dos frases bien interesantes. Hay cosas buenas que por buenas que sean terminan siendo malas. Y la envidia es un sentimiento que empieza acabando con los demás y termina acabando con uno. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que emplantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedirle su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Bien, esta es la parábola de los viñadores asesinos. Y este es el tema de la confianza. Miren, yo a veces digo que las cosas se caen, los negocios se dañan por falta de administración, ni siquiera es falta de dinero. Es que si fuera que no hubiese ventas, tampoco hay gastos, o al menos los gastos no son tan grandes. Pero a veces una mala administración, ¿sí? Daña muchísimo el negocio, daña muchísimo las expectativas. ¿Y qué significa este tema de administración? Miren, cuando uno siente rabia por los demás, uno no administra bien las cosas. Y el Evangelio de hoy nos está enseñando de que muchas veces si nosotros no sentimos ese amor por Dios, no vamos a administrar bien nuestra vida y vamos a despreciar las cosas de Dios. Vamos a querer hacer otras cosas mundanas que nos hacen daño. Y en este caso, con este tema de los viñadores, despreciaron a los enviados y cuando enviaron al hijo, abusaron más de él. Una vez cree que las personas sienten el amor del primer día hasta el último. Las personas son cambiantes y lo dije también en el audio video de ayer, cómo las personas van cambiando, cómo el corazón de las personas van cambiando. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este tema de la administración o de los administradores. A veces uno confía mucho en las personas, pero las personas cambian, las personas son volubles y quizás lo que empieza con un acto de agradecimiento puede terminar con un acto de maldad, ¿sí? De desprecio, el ser desagradecidos. Para ser desagradecidos solo falta una cosa, se comienza con agradecer. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esa parte. Y esto le pasó al Señor, mira, confió en alguien, pero lo despreciaron después. Y nos está enseñando, ustedes están despreciando, se les va a dar a otros, pero no siente ese dolor. La gran invitación es
Lo que yo he dicho también en estos días, no nos cansemos de hacer el bien y no permitamos que personas que se vuelven desagradecidas dañen el corazón que tenemos para seguir ayudando. Si tú sientes que hay alguien que no está administrando bien, que no está agradeciendo, cierra esa puerta y abre otra. No te canses de confiar, no te canses de hacer el bien, ¿sí? No permitas que por unos cuantos se dañe todo el bien común que se le puede hacer a la humanidad. Y eso pasa aquí en este Evangelio. Es un Dios que no se enoja con todo el mundo, sino con aquellos que lo despreciaron y se va a buscar a otros, pero que sigue confiando, que sigue esperando. No dañemos el corazón por los malos. Se dice que cada vez son menos los buenos porque se están dejando afectar el corazón de los malos. Entonces no dejes afectar tu corazón. Deja que si alguien te traiciona, si alguien te hace daño, deja a esa persona quieta. Pero no te canses de hacer el bien y no cambies tu corazón. Si en esencia eres bueno, síguelo siendo, aunque te hayan pagado mal. Busca otras personas que te paguen bien. No permites que la envidia de los demás destruya tu corazón, que decíamos en la primera lectura. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé la gracia de amar, desde alejar este sentimiento de la envidia y de continuar haciendo el bien, aunque algunas personas no hayan pagado de la mejor manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,